Buenos días, licenciado Pablo González y estimados compañeros maestrandos del curso NIF 1. En esta mañana tenemos el gusto de poderles presentar la segunda parte de la norma internacional de contabilidad número 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Nuestro grupo está conformado por los estudiantes Steven de León, Kevin Vital, Ingrid Cifuentes, Brandon Zipac, Melissa Álvarez y su servidor José López. Continuamos con las estimaciones contables. En este apartado la norma nos indica que alguna política contable podría requerir que ciertos elementos de los estados financieros se midan de una forma de incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que los importes monetarios no puedan observarse directamente. Y a esto es a lo que se le llama una estimación contable. Para que esta estimación contable se pueda desarrollar correctamente, se deben utilizar juicios basados en la información fiable que se presentó anteriormente. Dentro de los ejemplos que la norma nos indica que pueden ser estimaciones contables, se encuentra el del valor neto realizable que nos menciona la NIC número 2, el valor razonable de un activo o un pasivo, aplicando NIF 13, la medición del valor razonable, el gasto de la depreciación de un elemento de propiedad, planta y equipo que lo podemos ver en NIC 16, una corrección de valor por pérdidas crediticias, que esto lo vemos en la NIF 9 de instrumentos financieros, y también en una provisión por obligación de garantías, que esto nos lo menciona la NIC 37. Como lo vimos anteriormente, una estimación contable, en resumen, es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o en el importe periódico de un activo, que se va a producir tras la evaluación de la situación actual del elemento, en este caso el activo o el pasivo, así como los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. Una empresa necesita cambiar una estimación contable únicamente si se produjesen cambios en las circunstancias en que se basa la estimación contable o si surgiera nueva información, nuevos procesos o más experiencia. Y por su propia naturaleza, los cambios en las estimaciones contables no están relacionados con periodos anteriores ni tampoco es una corrección de un error. Asimismo, los efectos sobre una estimación contable de un cambio en un dato de entrada o en una técnica de medición son cambios en estimaciones contables, a menos que procedan de la corrección de errores de periodos anteriores. Y cuando sea difícil distinguir entre un cambio de política contable y un cambio de una estimación contable, el cambio se tratará como si fuera un cambio en la estimación contable. La aplicación en los cambios en las estimaciones contables. El efecto de un cambio en una estimación contable diferente a lo que establece el párrafo 37 de esta norma se reconocerá de forma prospectiva, incluyéndolo en el resultado de el periodo en que tiene lugar el cambio, si este afecta solo a este periodo, o el periodo del cambio y periodos futuros si el cambio afectase a todos ellos. Y en la medida que un cambio en una estimación contable dé lugar a cambios en activos y pasivos o se refiera a una partida de patrimonio, deberá ser reconocida ajustando el valor en libros de la correspondiente partida de activo, pasivo o patrimonio en el periodo en el que tenga lugar el cambio. Información a revelar. La entidad revelará la naturaleza e importe de cualquier cambio en una estimación contable que haya producido efectos en el periodo corriente o que se espere vaya a producirlos en periodos futuros. Y
exceptuándose de lo anterior la revelación de información del efecto sobre periodos futuros en el caso de que fuera impracticable estimar este efecto. Y si se considera impracticable la estimación contable, la entidad tiene que revelar sobre este hecho. Tema de errores según la NIC 8. Esta sección trata sobre cómo deben corregirse los errores de periodos anteriores en los estados financieros. Para eso esta sección nos da unos puntos claves sobre los errores en NIC 8. Primero, la definición de errores, pues son omisiones o inexactitudes en los estados financieros de un periodo o más periodos. También otra definición es que pueden ser causados por errores matemáticos, fallos en la aplicación de políticas contables, pues interpretación errónea de hechos o fraude. Esas son las definiciones de errores según la NIC. También otro punto clave es la corrección de errores materiales. De esto nos habla esta sección y nos da 3 opciones para poder ajustarlos. Y la primera nos dice que si el error es material, la corrección debe hacerse de manera retrospectiva. ¿Qué quiere decir eso? Como que si el error nunca hubiera ocurrido. También la otra opción que nos da es que se deben reformular los estados financieros del periodo anterior afectado. La otra opción es para corregir estos errores materiales es que si el error ocurrió en un periodo anterior que ya no se presenta, pues se debe ajustar el saldo inicial de las utilidades retenidas u otra cuenta afectada en el estado de situación financiera. Otro punto clave son los errores materiales. ¿Y eso qué quiere decir? Si el error no es material, la empresa puede corregirlo en el periodo actual sin reformular los estados financieros anteriores. Otro punto clave y el último es la divulgación de la corrección. De esta sección nos habla que si la entidad debe revelar la naturaleza del error, el monto de la corrección y los afectos sobre cada estado financiero afectado. Pues la NIC 8 exige que los errores materiales sean corregidos retrospectivamente, pues para garantizar que los estados financieros reflejen una información fiel y comparable. Limitaciones a la reexpresión retroactiva. Los errores encontrados a un periodo anterior se deben corregir, como lo han indicado los compañeros, mediante la reexpresión retroactiva, salvo que sea impracticable determinar los efectos para cada periodo en específico o el efecto acumulado de este error encontrado. También cuando sea impracticable determinar los efectos que derivan de este error a cada periodo en específico de un error sobre la información comparativa. También cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del periodo corriente. En este caso, la entidad deberá reexpresar la información comparativa corrigiendo el error de forma prospectiva desde la fecha más remota que se le sea posible hacerlo. También cuando sea impracticable determinar el importe de este error para todos los periodos previos. El ejemplo que nos pone en la norma es una equivocación en la aplicación de una política contable. La corrección de errores puede distinguirse muy fácilmente de los cambios en las estimaciones contables, porque las estimaciones contables, por su naturaleza, son aproximaciones que pueden necesitar revisión cuando se tenga el conocimiento de la información adicional. Por ejemplo, las pérdidas y ganancias reconocidas como resultado de desenlace de una contingencia. Esto no constituye una corrección de error. Hablaremos sobre información a revelar sobre errores en periodos anteriores, y para eso vamos a definir qué es un error en periodos anteriores. Y según la norma nos dice que son omisiones e inexactitudes que están dentro de los estados financieros de la empresa, ya sea de un periodo anterior o varios periodos anteriores. Y dentro de esos errores podemos encontrar, por ejemplo, errores en la aplicación de políticas contables, errores cuantitativos, y pues en dado caso también pues se nos da el fraude. Sobre la aplicación que nos menciona en el párrafo 42 y nos dice: una entidad revelará la siguiente información. Como primer punto tenemos la naturaleza del error del periodo anterior, y esto quiere decir que nos preguntemos por qué, cómo se fue
dando ese error o por qué surgió ese error. Debemos de saber cómo fue que empezó todo el error. También tenemos por cada periodo anterior presentado, en la medida que sea practicable, el importe del ajuste. Y dentro de este inciso, pues tenemos dos variables. Una, por cada partida del estado financiero que se ve afectada. Esto quiere decir que si un error me afectó en varias cuentas, entonces el ajuste se tiene que hacer por cada una de las cuentas afectadas. El segundo es por el importe del ajuste de la ganancia por acción, tanto básica como diluida. Esto quiere decir que nosotros reflejemos cuánto va a ser el ajuste, por cuánto se hizo al valor contable. Y como tercer punto tenemos el importe del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo. Esto quiere decir que es del año pasado, sobre el que se informa el error, o ya sea error en la aplicación de políticas contables o diferentes situaciones que se nos presentan. Bien, en cuanto a la impracticabilidad de la aplicación y de la reexpresión retroactiva, tenemos que esta se da cuando no es posible aplicar una nueva política contable o corregir un error de un periodo anterior. Y esto es debido a limitaciones de información o condiciones, ¿verdad? Y esta, según la NIC 8, establece que la aplicación de una nueva política contable o la corrección de un error de un periodo anterior es impracticable así. No es posible distinguir la información de las estimaciones si implica suposiciones sobre las intenciones de la gerencia o si exige estimaciones significativas. Y a veces, ¿verdad?, debido a la falta de información o la complejidad de un cambio contable, puede ser difícil identificar o cuantificar con precisión el impacto de la aplicación de una nueva norma contable o reexpresión de los estados financieros de un periodo anterior. Ahora, la aplicación retroactiva de una nueva política contable o la corrección de un error de un ejercicio anterior exige distinguir entre la información que suministra una evidencia de las circunstancias existentes en la fecha o las fechas en las que la transacción, el otro hecho o la condición haya ocurrido y si habría estado disponible cuando los estados financieros del ejercicio anterior en cuestión fueron autorizados para su publicación. ¿Qué quiere decir esto? Que para justificar un cambio contable o una corrección de errores, la información utilizada debe haber sido accesible en el momento en que se prepararon los estados financieros originales. En relación con otras normas, la NIC 8 se vincula principalmente con la NIC 1, presentación de estados financieros, que establece los lineamientos generales sobre la presentación de los estados financieros y la necesidad de ser comparativos. En la NIC 10, hechos ocurridos después de la fecha del balance. Esta es relevante cuando los cambios en las estimaciones contables o las políticas pueden afectar hechos ocurridos después de la fecha del balance. Y esto puede requerir ajuste o revelaciones adicionales en los estados financieros. También la NIC 12, impuestos sobre la renta, en relación con los impuestos diferidos. Los cambios en las estimaciones contables pueden afectar las tasas fiscales y por lo tanto los saldos del impuesto diferido, ¿verdad?, lo que debe ajustarse según la NIC 12. Y la NIC 23, que son costos por intereses. En estas, si se realizan cambios en las políticas contables sobre el tratamiento de los costos de los intereses, como la capitalización de intereses en activos, eso también se regirá por la NIC 8. Y por último, la NIC 16, propiedades, planta y equipo. En estas, si se realizan un cambio en la política contable relacionado con la medición de los activos fijos o la depreciación, la NIC 8 tendría que aplicarse para gestionar el cambio en los estados financieros. Y esto establece un marco para tratar los cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y los errores. Al hacer esto, se asegura que los estados financieros se presenten una información de manera clara. Apartado legal, en resumen, la NIC 8 está relacionada principalmente con la NIF que se aplica en Guatemala para asegurar que los cambios de políticas contables, las estimaciones y errores sean tratados de manera adecuada en los estados financieros. También la SAT y el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, que son los principales reguladores que velan por el cumplimiento de estas normas.
y las disposiciones legales que respaldan la aplicación de la NIC 8 están enmarcadas dentro de la NIC y las leyes fiscales locales como la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código de Comercio de Guatemala.